nombre es Esther Valenzuela, soy de la ciudad de San Lorenzo, tengo 37 años y él es mi esposo. Soy Andrés Troche, tengo 35 años. Esta es nuestra historia que nos pasó hace aproximadamente 6 años. En esta historia, Esther y Andrés Troche tuvieron la intersección de Chiquitunga, Jesús Misericordioso y la Virgen de Fátima. Desde hace 17 años que estoy casada con mi marido, nunca pasamos un proceso con él de enfermedad o de hospital. Siempre fue una persona bastante sana. Hace como 6 años tuvimos un episodio de apendicitis con él. Ingresamos al hospital de clínicas por urgencias para su intervención. Más o menos era el 28 de abril, fue la primera intervención, todo bien, salió de la cirugía, todo normal. Pasamos los 3 días de recuperación súper bien y empezó una fiebre rara. A los doctores les desconcertó esa fiebre y 8 días después de la laparoscopía se tuvo que proceder a una segunda cirugía. Entonces en la segunda cirugía procedieron ya a abrir el abdomen y nos dijeron que era a raíz de eso la fiebre, ahora que había una pequeña infección que se volvió una peritonitis postoperatoria. Luego 2-3 días él estaba súper bien, fue evolucionando muy bien, volvió la fiebre al 4.º día, 5.º día con fiebre, ella estaba con dificultad respiratoria y fue cayendo de a poco, fue deteriorándose su salud. Uno de los médicos residentes procedió a realizarle la curación. Y al hacerle la curación había un olor bastante pesado en el ambiente porque éramos 6 pacientes en una sola sala en clínica. Al revisarle empieza a salir líquido del abdomen. Sale un líquido del abdomen, nos deja todos sorprendidos. Él ya estaba con dificultad respiratoria, ya estaba con asistencia de oxígeno. Viene la doctora, le realizan una ecografía y me dicen no vamos a llevar a cirugía. En menos de un mes iban por la 3ª internación. Y en ese momento en realidad lo que sentía mucho dolor era en el pecho por la dificultad respiratoria que tenía. Por el tema ya tenía ya pulmonía en ese sentido, pero después más que nada no me acuerdo más. Después ya me llevaron ya directo ya al quirófano otra vez y ahí no me acuerdo más nada. Ya era la 3ª cirugía en 15 días. Y me dice va a pasar a cirugía e indefectiblemente va a llegar a terapia intensiva porque los pulmones estaban muy complicados, ya tenía una neumonía postoperatoria. En el pasillo de la sala 10 se encuentra, hay una mesita con como una especie de oratorio de Chiquitunga. Yo nunca había oído hablar de ella, entonces al pasar yo agarré una de las estampas porque había varias estampas sobre la mesa, varias encomendaciones, varias oraciones, y yo tomé una de las estampas de Chiquitunga, recuerdo en ese momento, y me encomendé, le dije, seguinos y protegenos, porque no sabía lo que iba a pasar. Lo último que recuerdo que él me dijo fue llamarle a mi papá y a mi madrina. Fue lo último que me dijo. La terapia intensiva, atención crítica, se da cuando las personas ya están con lesiones o enfermedades que pueden ser mortales. Recuerdo que salió uno de los doctores, uno de los residentes que mucho nos acompañó en ese momento, se arrodilló y me dijo, tenés que firmar el consentimiento. Y le dije, ¿qué consentimiento? Le dije, tenés que firmar el consentimiento porque tu marido va a entrar en terapia intensiva. Y quedé nublada. Él entró con una apendicitis que parecía nada, o sea, eran 3 días antes del Día de los Trabajadores y él ya estaba planeando ir a festejar el Día de los Trabajadores en su empresa. Y verle entrar y no saber si iba a salir fue bastante duro. En esta
estas situaciones, la fe es importante. María Felicia Guyari Echeverría, Chiquitunga, la primera beata paraguaya, es recurrida por cientos de compatriotas en situaciones urgentes. Pero es impresionante porque en ese momento cuando te encontrás en estas situaciones no es el famoso Padre Nuestro que estás en el cielo el que invocas. No, es esa conversación, Dios mío, no podés llevarle tan rápido. Dios mío, no podés sacarle a mi hija a su papá. 3 o 4 horas después sale el médico y me dice, salió bien la cirugía, él está estable y va a quedar en terapia. Esther cree firmemente que Chiquitunga intervino en esta primera cirugía complicada. Luego de horas, los médicos avisaron a la familia que necesitaban medicamentos porque Andrés se estaba descompensando. Fue una locura porque mi papá y mi mamá se fueron a buscar. Yo ya no me podía mover de esa puerta. Yo dije, no me voy a mover, no me voy a ir de acá a ningún lado. Fueron por los medicamentos, vinieron y empecé de nuevo. No, Dios, no podés abandonarnos. No, Chiquitunga está con nosotros. Intercede por nosotros. Porque él es joven, era sano relativamente, no habíamos pasado ningún tipo de perturbación médicamente anteriormente, entonces era ese pedido a Dios. Pero la lucha de esta familia aún seguía. Al día siguiente era jueves, más o menos a las 12, viene el doctor y me dice, tu marido tiene un paro renal. Paró el riñón y me dijo, tenés que firmar, el famoso tenés que firmar. Y miré así y le dije que tengo que firmar. Este es un consentimiento porque le vamos a volver a ingresar a cirugía. Era la 4ª cirugía en menos de 15 días, o sea que 16 días era la 4ª cirugía. Me dijo, le vamos a abrir y vamos a revisar por qué sigue con fiebre. Y le dije, si quieren que le firme el consentimiento, le voy a tener que ver antes. Y me dijo, imposible, no les voy a firmar mientras que yo no vea que mi marido está vivo. Porque ¿quién me garantizaba a mí que mi marido ya estaba muerto y que ellos me estaban queriendo hacer firmar el documento? Y me mira el doctor con una cara de... no sabía qué iba a hacer de mí. Después de 5 minutos me llama y me dice, le vas a ver. Entro a verle y él estaba completamente dematizado, todo hinchado, con los aparatos. Andrés estaba con 3 infecciones hospitalarias y con respirador. Firmé el documento, salí afuera y recuerdo que era el pasillo de la terapia y al darnos la vuelta había un pasillo que era abierto y daba justo a su ventana. Y ahí me arrodillé y le pedí a Dios. Ya no era más esa queja, sino ese pedido. Dios, no me sueltes y no le sueltes a él. Chiquitunga, intercede por nosotros. Porque esa era la cirugía que él tenía que vencer. Él tenía que lograr salir de esa cirugía. Le dije a Dios, recuerdo muy bien, porque siempre se me fijó esa imagen mía misma en ese momento, porque parecía que salía de mi cuerpo. Le dije, Dios, yo tengo toda la fe puesta en vos y en los médicos. No voy a dejar de creer en los médicos, porque si en el momento que yo dejaba de creer en los médicos, ese era el momento en el que ya no iba a creer en nada. Y pedí y levanté la mirada y le dije, Dios, devolverme a mi marido. Prometo nunca más volver a pelearme con él por estupideces, porque siempre nos peleamos con nuestra pareja por cosas insignificantes y solo en ese momento te das cuenta que la vida se puede ir en cualquier momento. Horas después, se acerca a ella uno de los doctores que atendía a su marido. Se arrodilló y me dijo, salió de la cirugía, y le dije, ¿qué tal, doctor? Me dijo, solo un milagro. Solo un milagro.
Hicimos todo lo que pudimos. Encontraron una bola era como una bolsita de infección entre las astas del intestino, a punto de perforar el intestino grueso. Y me dijo, todo está en la mano de Dios, Esther, me dijo. Hasta acá nosotros llegamos, hasta acá llegó la ciencia. Y si tenés fe, y si sabe orar, y si sabe pedir, este es el momento. Y es que los milagros ocurren al sustituir las lágrimas por oración. Una amiga de mi tía me manda una estampa del Jesús misericordioso y me dice, encomendate al Jesús misericordioso, porque si Dios no te está escuchando, necesitas intercesores. Y mientras más intercesores tenés, más te va a escuchar, me decía. Y recuerdo que tenía la estampa del Jesús misericordioso en el pecho y le pedía y le decía, no me dejes sola, no me dejes sola, porque mientras que yo siga fuerte, Él va a estar fuerte. La imagen de la Divina Misericordia es un cuadro que muestra la visión de Jesús que tuvo Santa María Faustina. En él se ve a Jesucristo irradiando luz roja y blanca pálida desde su sagrado corazón. Esta imagen forma parte de la devoción a la Divina Misericordia. Él ya estaba con su alimentación parenteral, tenía una vía central, estaba con su respirador y estaba de costado. Y me dice que tuvieron que dejarle el abdomen abierto. Ese lavado intestinal se le realizaba 2 a 3 veces por día para buscar rastros de infección. Y me dijo la doctora, está estable, pero el famoso pronóstico reservado. Ya eran 5 las infecciones hospitalarias que tenía, más su neumonía. Tenía todas las infecciones que se puede tener en la terapia, él tenía, y estaba con el abdomen abierto. O sea, el intestino se veía. Y me dijo la licenciada, anda que rosa, anda a rezar, porque no está bien. No está bien, me dijo. A los familiares de pacientes en unidad de terapia intensiva comenzaron a avisar que habían 3 fallecidos esa tarde. Recuerdo que eran más o menos las 3, las 4 de la tarde que vinieron misioneros de una capilla cercana, devotos de la Virgen de Fátima. La Virgen de Fátima tenía su imagen, no sé si hasta ahora está, en la puerta mismo de la terapia. Y recuerdo que estaba conmigo, mi papá y mi cuñada. Y se levantó y me dijo, vamos a rezar. Y mi papá nunca rezó. Mi papá nunca rezó. Yo nunca le escuché rezar. Y rezamos. Hicimos el rosario. Y en el medio del rosario, otro muerto. Llamaron y era otro muerto. Entonces ya eran 3 mis intercesores. Ella le tomé a la Virgen de Fátima también. Le pedí, le recé, le oré. La Virgen de Fátima tuvo su origen en los testimonios de 3 niños pastores quienes afirmaron haber presenciado varias apariciones marianas en la Cova de Iría, Fátima, Portugal. Los creyentes aseguran que la Virgen es responsable de múltiples milagros, entre ellos la recuperación de la salud. Al terminar las oraciones, Esther escuchó su nombre. Los médicos la llamaban. Entré en el pasillo y me dice, señora, me dice, tenemos que decirte algo. Y le miro a la doctora de una forma que yo ya estaba esperando que me entregue el cuerpo de mi marido. Me dice, hace como 2 horas le retiramos su sedación y él estaba despierto. Esther ingresó a ver a su marido en terapia. Él estaba en otra cama, o sea que le habían mudado de lugar. Le miro y me mira así y me dice, no sé qué pasó, me dice. Me estaba hablando y me estaba hablando. Dios mío, recibimos nuestro milagro. Nadie creyó que él estaba hablando. Yo salí corriendo, frenética. Hablamos con él, ya casi ni recuerdo lo que me dijo en ese momento, como un milagro. Y me dijo, la doctora se despertó hace 2 horas y nos miró y empezó a hablar.
Y era más o menos la misma hora que le estábamos rezando a la Virgen de Fátima. Yo lo que me recuerdo fue cuando me llevaron al quirófano. Después ya no recuerdo nada. Hasta ese día cuando me desperté. Y recuerdo que había una licenciada, una enfermera, que vino, me habló. Y me empezó a hablar, me empezó a mimar. Me empezó a lavar la cara y me empezó a decir qué suerte, que ya te despertaste, que ya estás mejor, que te estás recuperando. Gracias a Dios, ya vas a salir de esta. Andrés no dimensionaba todo lo que pasó, ni en el lugar donde se encontraba. No dimensionaba que era el limbo, o sea, un pie afuera, un pie más allá y un pie más acá. Y yo me acuerdo que empecé a rezar ahí, y empecé a rezar más que nunca. Ese momento fue lo que recé muchísimo, porque yo soy huérfano de madre. Yo cuando tenía 5 años, mi mamá falleció. Entonces yo me aferré a ese y más o menos le encaré a Dios eso, más o menos. Yo le desafié a Dios, más desafiante yo era. Y le dije luego, ¿por qué Dios me hace esto a mí? O sea, yo no quería que mi hija pase lo que yo pasé. No, ellos no tienen derecho de pasar lo que yo pasé. Yo crecí sin mamá prácticamente. Y mis hijas eran bebés. Y gracias a Dios ahora estoy contando la historia. En ese proceso, Andrés perdió 25 kilos y Esther quedó dentro de la sala por 10 días junto a él, sin poder salir y aprovechando su profesión, enfermera. En ese momento la mayor tenía 8 o 9 años, la más chiquitita tenía casi 2 años tenía, 2 años y medio más o menos, y la bebé que cumplió 1 año cuando él estaba en el hospital. Y recuerdo que le dije, tenemos que levantarnos, tenés que caminar. Y recuerdo que dio sus primeros 5 pasos y le vio, mi hija estaba en la ría con mi mamá. Y por ella se levantó. Por ella se levantó. La bendición que tuvimos fue gigante y nuestra historia se la contamos a todo el que quiera escuchar. Que Dios existe, que la fe está. La pareja recibió el apoyo y contención de muchísimos amigos, compañeros y hasta de desconocidos. Y aunque a veces nos sentimos humanos, Él nos manda ángeles en forma de amigos, en forma de parientes. En ese momento que más necesitamos es solo invocarle. Cada día de nuestra vida es un milagro. Solo el que conoce nuestra historia puede entender lo que es amanecer y amanecer sano. Vencimos la muerte, bendecidos por Dios y gracias a nuestros intercesores, Él está vivo. Es sentarte y hablar de corazón, pedir que Él responde en el tiempo que Él crea que es justo y necesario. Ahora ya están reunidos los 5, disfrutando de tenerse y gozando de salud. Lo único que puedo decir es que, como se dice siempre, la fe es lo último que puede perder. La fe es lo último que puede perder. Hasta cuando estés más destrozado, cuando estés más abajo, siempre tener fe y Dios va a saber hacer para que vos puedas salir a flote otra vez.